Radio Pasión US presenta Intronauta, en búsqueda de tu ser, con José Lo. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo están? Este es tu programa Intronauta, en búsqueda de tu ser, transmitiendo desde Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y aquí una vez más tengo a Laura Hidalgo de invitada y vamos a hablar de un tema pues apasionante, y es nuestras luces y nuestras sombras, todas aquellas actividades que nos traen conciencia y todas aquellas actividades que nos traen obscuridad, que nos traen ignorancia. Y es un tema muy apasionante, Lau, porque aquí vamos a mencionar una serie de tips en donde le vamos a poder decir al auditorio qué de estas acciones te liberan y qué de estas otras acciones te encadenan o te dan cautiverio. Es un tema muy apasionante. No sé si tú has identificado dentro de ti, dentro de tu ser, cuáles son esas acciones que te dan luz, cuáles son esas acciones que te dan conciencia y cuáles son aquellas acciones que te encadenan, que te traen oscuridad. Este es un tema muy apasionante, estimada Laura. Hola José Lo, muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente. Y bueno, aquí en Intronauta, en búsqueda de tu ser, me da mucho gusto que vaya fluyendo esto. Me siento así ya como comprometida de entrada a mis luces y mis sombras. Sí, he ido analizando algunas a lo largo de este tiempo. Y bueno, cuéntanos un poquito más antes de que yo suelte aquí de pronto mis luces y mis sombras, pero un poco, ¿por qué quieres hablar de las luces y las sombras? Es que a mí me es muy significativo que me den tips. Recordemos que este programa está hecho para todas aquellas personas que son buscadores, somos buscadores del espíritu, buscadores de la conciencia. Y cuando yo por primera vez escuché estos dos versos, porque voy a poner dos versos de un libro muy importante para Oriente que se llama el Bhagavad Gita, en donde en dos sencillos versos vamos a poder ver cuáles son aquellas actividades que nos liberan y cuáles son aquellas actividades que nos encadenan. Entonces para mí es muy significante porque son tips de viaje, son tips para el viajero, y de eso se trata, poner todas estas herramientas a la mano del auditorio para que ellos vayan pudiendo sacar sus propias conclusiones, porque obviamente todas estas actividades uno tiene que verificarlas, uno tiene que ponerlas en práctica. Y una vez que las pones en práctica es cuando descubres las bondades de estas acciones, ¿no? Eso es lo que a mí me atrae mucho poder poner estas herramientas a la gente, al servicio de la gente, para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones, y además que son verdades universales, son textos sagrados, y eso es lo que más me atrapa, ¿no? Poder brindárselos a la gente. Hablabas de tips para el viaje de la vida, el viaje que estamos teniendo, una experiencia en este tiempo, en esta vida que además se pasa muy rápido y de pronto se acaba, ¿no? Una experiencia material cuando somos seres espirituales, ¿no? Recordemos que nosotros principalmente somos almas espirituales que estamos ahorita tripulando un cuerpo, tripulando un momento de nuestra vida, y que este momento es un momento temporal, en contraposición al alma que tiene un viaje eterno. A veces nos pasa que damos el todo, esta vida lo damos como un todo, lo damos como lo único que existe, y realmente todas estas voces espirituales, todas las voces de los maestros y de los sabios nos dicen que esto es un pequeño teatro, nada más. Cada vida que tenemos es una pequeña representación de muchas otras cosas, de muchas otras posibilidades, y nuestra falta de óptica es saber creer que esto es el todo, cuando no es así. Nosotros venimos de algo y vamos hacia otras cosas, y estamos en este momento viviendo un pedazo de existencia, pero esta existencia no lo es todo, es apenas una estación de un tren eterno, como te decía el otro día. Somos un tren que va en una vía eterna, y llegamos a una estación que se llama Laura Hidalgo, a una estación de tren que se llama José Luis López. Sin embargo, esas estaciones no son en todos, nada más una estación. El tren va a tener que dejar esa estación en pos de otra estación en el futuro.
esa promesa de la vida eterna que a veces no entendemos que no es eterna en este tiempo, en este cuerpo, y que aún con canas o sin canas, ¿no? Esta etapa de un proceso que estamos viviendo ahora, pero que nos lleva a acercarnos a esa vida eterna, que además muchas religiones la llaman, ¿no? La vida eterna. Tenemos el derecho a saber que somos seres eternos. A mí me gusta mucho decir que no somos estos, que somos mucho más de lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos una configuración mental condicionada por nuestro nacimiento, nuestros padres, nuestra educación, en donde nos acotan y nos dicen: tú eres fulana de tal, tú eres fulano de tal, y tú tienes esta educación y tú has pasado por esto, y a veces pensamos que eso es lo único que existe, y realmente el alma tiene muchísimas más cualidades. El alma es eterna, el alma es bienaventurada, el alma está llena de conocimiento, y descubrir que somos mucho más que nuestras personalidades temporales a mí se me hace muy apasionante y muy necesario explicárselo al público, al auditorio. Bueno, te voy a platicar un poquito una de mis luces. A ver, sin ser por favor. Muy luminosa, pero pues cuando despierto cada día y siento y doy gracias a Dios, doy gracias por la vida, porque hay un conjunto de muchas horas que se vienen para poder hacer algo con sentido en mi vida, y es una luz darme cuenta y estar consciente de que amanezco cada mañana, de que es un nuevo recorrido, que hay un propósito donde puedo también servir, donde puedo amar, donde puedo dar un pedacito de mí, y bueno, esa sería una luz, estar consciente de que estoy consciente, de que despierto. No sabemos luego cómo se va llevando el día, en qué me caigo, en qué pido ayuda, en qué me quedo atorada, pero esa intención es una luz de darme cuenta en plena conciencia de que es una nueva oportunidad para poder hacer algo bueno, sí, compartir o servir. Eso es. Te das cuenta que hay pensamientos o que hay acciones que haces que te dan dicha, que te causan placer, que te causan una mirada más allá de lo que puede ser tu día a día, ¿no? En contraposición a aquellos pensamientos sombríos o aquellos pensamientos de enojo, de ira o de coraje contra en general que puedes llegar a tener, como unos te hacen sentir de una manera y otros te hacen sentir de otra manera, ¿correcto? Tiene que ver con tu nivel de conciencia. Y no sé, a ver aquí cómo tiene que ver también el entusiasmo con el que pones en cada acción, en cada día, con una mirada al servicio, sin sentirme como la más dichosa de las personas, pero sí con ese afán de hacer las cosas bien, de que un día tenga sentido, que cuando te acuestes en la noche digas: hoy valió la pena vivir, hoy puse un granito de arena, o por lo menos no le estorbé a nadie. Sentirte útil, sentir que has dejado parte de tu ser en hacer que las cosas funcionen de una mejor manera. Sí. Eso es muy importante. Yo me gustaría, Laura, leerles 2 capítulos, que es el tema de este programa. Quiero decirles que yo soy practicante de un yoga hace muchos años, y este yoga se llama Bhakti Yoga, es un yoga devocional. Este yoga que practico tiene mucho que ver con escrituras védicas, de los textos védicos de la India. Y aquí hay 2 versos muy importantes en un libro muy importante que se llama el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita significa en español la canción de Dios, o la canción de Bhagavan, que es la parte personal que tiene Dios. Y ahí Dios da muchos tips, y hay 2 versos fundamentalmente en una sección del Bhagavad Gita que se llama la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. En solo 2 versos nos pasamos revista a todas aquellas acciones, a todas esas cosas que nos liberan, que nos van a dar liberación, la liberación de la conciencia, el bienestar de la conciencia, y aquellas acciones que al contrario nos llevan para atrás, nos llevan a oscuridades, nos llevan a encarcelamiento. Entonces es muy importante, en estos 2 versos vamos a entender muy bien cuáles son aquellas actividades que nos conviene abrazar y cuáles son aquellas actividades que nos conviene ir dejando, porque definitivamente todos tenemos esta mezcla de conciencia y de inconsciencia, o de cosas buenas o cosas malas, o de luces y obscuridades, que es de lo que se trata este programa. Entonces me quiero permitir leerte estos 2 versos, mi querida Laura. Sí, y recuérdanos aquí con la audiencia que se va conectando, a ver a quién están escuchando, como es un poco nada más para quien ya ahorita recién se conectó. Claro, nosotros estamos hablando de las luces y las obscuridades de la conciencia, de nuestras personalidades, y este programa es Internauta, en busca de tu ser. Así que
Voy a leerles un par de textos, si me lo permites. Sí, claro. Dice de la siguiente manera: la suprema personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás, esa me gusta mucho, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. Ese es un primer texto que explica Krishna. Krishna es Dios en los Vedas, es esta parte fundamental de guía. Y en contraposición de estas otras que te dan obscuridad. Pero dime. No, sí, espérate, vamos a digerirlas tantito antes de que nos vayamos a la otra parte. Claro. Dijiste muchísima información. Sí. A mí se me quedó así grabada como el autocontrol, ¿no? Qué importante manejar nuestro autocontrol. Claro. Y el nuestro apenas, bueno, de todo lo que dijiste, eso ahorita se me quedó, ¿no? Porque a veces queremos controlar situaciones externas cuando apenas se puede el propio autocontrol, como decías, el no juzgar, el liberarnos de la ira, todo eso es información muy potente que acabas de decir. A ver, ¿tú con qué te quedas de esto como una el autocontrol? Fuerza? Pues me he dado cuenta que cuando aplico autocontrol, cuando, por ejemplo, tengo ganas de alguien, por ejemplo, voy en mi coche, voy en la calle y alguien se me cierra, inmediatamente tengo esta gana de gritar o de reclamarle al otro porque está invadiendo, está poniéndose en mi camino, ¿no? El autocontrol en este sentido tendría decir: no le voy a gritar, voy a respetar, me autocontrolo, no dejo que se desborde este coraje, este enojo. Y eso es autocontrol. Tú mismo te frenas y entonces respiras y ya hablas de una manera más amable. O eliges abrir una puerta de cordialidad y de comunicación en lugar de una puerta de coraje, de enojo que te puede llevar a situaciones más difíciles, en contra de aquellas situaciones que te llevan a conocer, a abrirte, a perdonar, a conocer, a aceptar al otro, justamente. Es que eso nos pasa mucho, sobre todo ahorita que decíamos, ¿no? En el tráfico. ¿Por qué me va a ganar? Bueno, tú no sabes si esa persona tiene mucha prisa o trae un problema o viene de otra manera, y el querer que sea como yo quiero que sea, que no se meta a mi carril. ¿Y por qué no respetar que otros pues tendrán más prisa para llegarlo, ¿no? Eso es. Había un famoso dicho de un filósofo griego que decía: dejad hacer, dejad pasar. No recuerdo qué filósofo es, pero bueno, esa frase siempre se me ha quedado, ¿no? Dar permiso, no anteponer tu propio ego, tu propio gusto por hacer las cosas a tu manera, sino saber que estamos viviendo en un universo compartido y que necesitamos considerar a los demás. Tiene mucho que ver eso, ¿no? Oye, y también me quedó esta parte del dejar un poco el reconocimiento. A ver, ¿cómo explicas un poquito esto? ¿El reconocimiento? Sí, porque lo que leíste decía que no querer como tener ese reconocimiento. El ansia de honor. Ajá. El estar libre de envidia y del ansia de honor. Cuando nosotros estamos encarnados en un cuerpo, cuando nosotros estamos creyéndonos el centro del universo, eso sí era un egocéntrico. Un egocéntrico piensa en sí primero antes que en los demás. Y todo lo que pasa en función en su vida es para él y por él, nada más. Para su honra. Para su honra. Entonces, estar libre del ansia de honor significa que no quiero que la demás gente me honre, que no necesito que la demás gente me haga importante o que me dé un lugar de importancia en la vida, sino que yo, a través de mi conciencia, yo mismo me identifico que estoy en un lugar tranquilo, en un lugar sereno, y ya no necesito ese reconocimiento, porque el reconocimiento lo estoy obteniendo. Ese sentirme bien es mi reconocimiento. Esa paz que estoy adquiriendo es mi reconocimiento. Entonces, el estar libre del ansia de honor es importante, porque yo no estoy poniéndome en una situación egocéntrica, al contrario, estoy poniéndome al servicio de los demás, ¿no? Estoy igualándome con los demás. De alguna manera, las máximas espirituales nos dicen que todos somos exactamente igual de importantes ante los ojos divinos, ante los ojos de las autoridades divinas. Entonces, cuando yo voy entendiendo que todos somos
hermanos o que todos tenemos la misma cualificación por ser almas espirituales, entonces yo ya no quiero encumbrarme por encima de los demás, ni quiero aparecer más que los demás, sino le doy a cada quien su lugar, su respeto y puedo funcionar de una manera más cordial. Aparte de esas acciones me van a liberar. ¿Qué es la liberación? La liberación es que tu alma llegue al amor. La liberación es que tu alma llegue a Dios. La liberación es que tu alma se sienta como un pez en el agua, otra vez en un mar de comprensión, en un mar de ayuda, en un mar de amor, en contraposición a aquel que tiene demasiadas cosas que proteger, demasiado ego que proteger, y entonces no tiene llenadero. Todo le parece que no es suficiente, se aísla de los demás, me juzgo a los demás, yo quiero encumbrarme, quiero ser más que los demás, y esas posiciones nada más te llevan al encarcelamiento, a la no conciencia, porque estoy pensando nada más desde el ego propio, desde el ego personal, y eso es algo que tenemos que observar y tenemos que ir erradicando. Cuando tú te das cuenta que esas cosas que te dan al ego falso no te sirven, entonces tratas de ir buscando aquellas cosas que te dan tranquilidad, que te dan paz, y tú las vas adoptando. Es una sed. Tú te das cuenta solita que es mejor, en vez de abrazar la ira y el enojo, abrazar el perdón, abrazar la aceptación. Entonces tú vas sintiéndote mejor y se van poniendo las cosas en su lugar de alguna manera. O sea, resumo lo que entendí, que lo que nosotros hacemos le vamos a tener ese reconocimiento cuando tiene un sentido profundo, ¿no? Y no hace falta que los demás me lo estén aplaudiendo o valorando. Así es. O decir, oye, qué bien te sales, sino que yo sepa que lo que hice tiene un sentido y pudo aportar algo. No pasa nada, estamos en un cafecito aquí, en un restaurante, se nos cayó un poquito de café, pero no pasa nada. Esto es nuestra luz y sombra como humanos. Es que justo es eso. No pasa nada, sí. No podemos. Por cierto, estamos en un café delicioso que se llama El Carmen Deli, aquí en San Ángel. Desde aquí estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, así es. Y mira, ahora escucho aquí enfrente en la calle hay un músico tocando, ¿no? Y tiene un valor precioso poder también dejarnos seducir por la música de un señor que está ahí todo apasionado tocando sin ser de una orquesta sinfónica, sino que está poniendo su luz al servicio de los demás, ¿no? Porque está ahí en la calle simplemente. Todos salimos a buscarnos la vida de alguna manera, Laura. Entonces, el poder aceptar al presidente, al músico en la calle, al que nos atiende en un restaurante, a la esposa, a los hijos, a la sociedad, es muy importante darles a todos el lugar que les merece y corresponde, y poder disfrutarlo. Hay mucho más disfrute cuando uno se abre y disfruta a que cuando uno está nada más juzgando y etiquetando. Eso es una realidad, ¿no? Así que hoy nos toca estar aquí desde San Ángel transmitiendo. Oye, ahorita decías que cuando estamos con las personas cercanas que podemos disfrutar, pero ¿y qué pasa cuando estamos con los que no nos caen tan bien o nos irritan? Porque también ahí es donde hay que sacar esa luz. Sí. Aceptar. Sí, aceptar. Pues mira, cuando llega alguien que no nos cae bien, o alguien que nos significa que nos cae pesado, o que no queremos que nos juzguen, pues uno tiene que sobre todo observar qué es lo que nos está pasando con esa persona y tratar de llegar a la raíz. ¿Por qué nos está pasando eso? Exacto, eso quería llegar. ¿Por qué nos está pasando? No es culpar a la otra persona, sino qué está reflejando de mí, o por qué me está picando ahí un botoncito donde me hace sacar algo que me incomoda, ¿no? Sí, porque te estás proyectando desde un ego falso. O sea, vaya, estás de alguna manera diciendo que tú eres mejor que él, o que tú eres más inteligente que esta otra persona, o que tú tienes más conocimiento, que tienes más importancia que los demás. Entonces de ahí proviene la separación. En contrario, que cuando aceptas a la gente, entonces te equiparas con los demás y disfrutas y aceptas todo lo demás. Y además es muy rico, como dices, el músico en la calle, el que vende globos, el que está con sus artesanías. Acabas aceptando a la sociedad y le ves el lugar que cada uno tenemos dentro de ella. Eso es muy bonito. Quería también leerte, Lau, porque también estas otras, estamos leyendo estos dos textos que vienen del Bhagavad Gita, que se llaman la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Ya hablamos de las cualidades divinas, ahora vamos a hablar de las cualidades demoníacas. Estas cualidades demoníacas, no se asusten con la palabra, digamos que son nuestras obscuridades, lo que tenemos que ir erradicando de nuestras personalidades, y son las siguientes. Dice Krishna en el Bhagavad Gita: el orgullo, la arrogancia,
el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia, esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca. Eso es importante, ¿no? Aunque son sentencias muy fuertes, pero aquí nos está diciendo en estos dos textos cuáles de aquellas acciones nos liberan y cuáles de aquellas acciones nos encarcelan. Entonces, poder poner en contraste este tipo de acciones que nos liberan y este tipo de acciones que nos encarcelan, nos vamos a dar cuenta cuando las hacemos si nos sentimos bien o nos sentimos mal, porque obviamente las acciones que nos llevan a libertad, amor, nos hacen sentir bien, en contraposición de aquellas acciones que hacemos en contra de los demás que nos hacen sentir mal y que nos hacen remover la conciencia, que nos hacen juzgar. Uno se da cuenta qué emociones están causando dentro de nosotros mismos. Eventualmente uno va constatando estas cosas, ¿no? Y son leyes universales, como te decía, ¿no? Oye, pero por ejemplo, el orgullo. ¿Cómo manejarías el orgullo para que sea un orgullo? Bueno, yo creo que nunca es como muy sano, pero a ver, me siento orgulloso de algo que hice, es como me siento feliz y reconozco que estuvo bien, o es un orgullo. ¿Cómo hablas ahí de este orgullo dañino? Te entiendo que sentirse orgulloso por alguien es bonito, ¿no? Tú te puedes sentir orgullosa de tus hijos, de los logros de tu gente, de los logros de la gente que tú quieres, te puedes sentir muy bien orgullosa cuando estás viendo que alguien se está desarrollando, está teniendo éxito en algún terreno, ¿no? Sin embargo, aquí el orgullo está diciendo que uno sea una persona orgullosa. El orgullo quiere decir, como yo tengo una posición más exaltada que tú, como yo tengo una educación superior a ti, como yo tengo un desarrollo económico superior a ti, yo me estoy sintiendo por encima de ti, y eso es un error. A eso se refieren con el orgullo. El orgullo es creerte superior a los demás, estar orgulloso de quién eres, y ese orgullo no te está haciendo tejer relaciones amorosas con los demás, sino que ese orgullo te está encapsulando, te está aislando de los demás. A eso se refiere, a esa clase de orgullo que no te deja relacionarte con los demás. O sea, como sentirte superior y además mirar pues por debajito, ¿no? Como menos a las personas. Así es. Es muy importante saber que con cualquier posición que tú nazcas en la vida es temporal. Si naciste en una familia adinerada, si naciste con belleza física, si naciste con posibilidades de educarte, está muy bien, pero si no usas esas herramientas para poder tratar a las otras personas en equidades en igualdad de circunstancias, entonces no estás desarrollando tu conciencia. Si a ti te dieron cultura para sentir compasión, para sentir empatía, si tú lo has generado a través de lo que tú conoces y por lo que has pasado, tú estás poniendo un pie muy positivo en tu desarrollo espiritual. Si todo lo que te han dado de posición, de educación, lo estás poniendo solamente para encumbrarte a ti, para tener tú el honor, para tú tener la gloria, para tú tener la importancia, entonces no lo estás poniendo al servicio de la humanidad. De esto se trata. Son dos vectores: el vector de que yo me doy a mí y solamente me estoy dando a mí, o el vector que yo le estoy dando a los demás, que yo estoy haciendo por los demás. Definitivamente el vector hacia los demás te libera, y el vector hacia mí mismo me encarcela, ¿no? Porque nos damos cuenta que no somos totalmente autónomos, necesitamos de los demás, y más en estos tiempos que nos dimos cuenta que toda la sociedad está interconectada, ¿no? Si en la pandemia unos no pudieron hacer alguna actividad o se frenó la actividad económica en un sector, también vimos cómo nos impactan a nosotros y en otras áreas. Entonces nos dimos cuenta que estamos interrelacionados. Es un aprendizaje de la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, esto de que nos libera es como ganar puntos para nuestra vida. Sí, no nada más, sí, es ganar puntos, pero la liberación significa que cuando tengamos que dejar el cuerpo, cuando tengamos que morir, nos vamos a ir a lugares mejores, a lugares donde vamos a poder seguir desarrollando la conciencia desde lugares más cómodos, desde lugares más dichosos. De eso se trata. Entonces, tenemos que empezar a hacernos conscientes de que un bien hacer no nada más nos va a impactar en esta vida, nos va a impactar en la vida que sigue, hacia donde tenemos que irnos moviendo, porque yo creo que ya se dieron cuenta los escuchas que este es un planeta temporal, que esta es una realidad temporal, que estamos envejeciendo y que un día vamos a tener que marcharnos de aquí. Entonces uno debe de preguntarse, ¿y qué es lo que sigue? ¿Y hacia dónde voy a ir? Claro, porque cuando tienes claro hacia dónde vas, cambia tu postura en donde estás hoy, ¿no? Así es. Cómo te posicionas, porque ya no
es nada más para los logros de hoy, ¿no? Como decías, todo va a ir pasando. Pues sí, vamos envejeciendo, pero yo creo que vamos ganando sabiduría y el chiste es aprovecharla. Sí, aprovechar nuestros avances espirituales y poderlos poner a la orden de la gente, al servicio de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestras empresas, de nuestros trabajos. Porque de esa manera estás cordializando, estás armonizando con los demás en lugar de estar separándote o aislándote de los demás. Digamos que sí, es una dicotomía, ¿no? Parecería ser que el cielo o un lugar muy bonito es una estancia muy cálida, muy bonita, muy preciosa, en contraposición de una estancia demoníaca en donde todo es frío, todo son tinieblas, todo es obscuridad y todo es ansiedad, ¿no? Esta lucha entre el bien y el mal es patente, siempre ha sido patente en los mundos materiales, siempre esta lucha sucede. ¿Y saben dónde sucede esta lucha? Dentro de nosotros mismos. Es lo que te iba a decir, ¿cómo te debates? Porque cuando tú haces una obra de estas en la oscuridad, que a ver, si me gustaría si puedes como repetir un poquito algunas de estas sombras, pero cuando tú haces algo, de pronto no lo estás haciendo a propósito de voy a dañar, ¿no? Pero cuando ya caíste y lo haces, ¿cómo puedes limpiar ese sentimiento? Porque a veces entras en la conciencia un poco después, o no entras en esa conciencia, no te das cuenta, pero si ya cometiste pues no es pecado, pero alguna de estas sombras donde ya flaqueaste, ¿cómo? A ver, repasamos algunas de las Sí, encantado. Vamos a repasar las que son de naturaleza divina. ¿Qué acciones, qué hacer nos da una naturaleza divina? Las siguientes. La valentía. Tú me puedes detener si quieres que elaboremos sobre uno. La valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza y el estar libre de envidia y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales le pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. A ver, sí, detente en dos que me gustaría que nos platiques un poquito más. Esto de la renunciación y del vigor. El vigor. La renunciación, la renunciación tiene que ver con lo siguiente. Yo puedo tener propiedades, conocimiento, puedo tener muchas cualidades, pero si yo las estoy viendo, estas cualidades o estos elementos de alguna manera materiales que tengo, esta posición encumbrada que tengo, si lo utilizo nada más para el propio engreimiento, si estoy engreído con ellas o si soy soberbio por ellas, entonces no me están sirviendo. O sea, cuando tú te das cuenta que tu posición y tu educación están para ayudar a otros, entonces ya abres una puerta clara sobre el asunto. Es como renuncio a que solo sean para mí, renuncio a que solo sea mi bienestar. La renunciación tiene que ver con que no, aunque las tienes, puedes prescindir de ellas, porque te basta solamente con tu conciencia, con tu hacer amoroso. No tienes que ir cuidándolas, no tienes que ir cuidando tus cuentas de banco, ni tienes que ir cuidando tus amistades, ni tienes que ir cuidando estas cosas materiales que de alguna manera se las va a llevar el tiempo, pero tu conciencia se queda muy bien instalada. Entonces la renunciación tiene que ver con que tienes cosas, pero las pones al servicio de los demás, y el día que ya no las tengas no pasa nada. Tú vas a seguir tu camino, te aligeras la carga, no tienes que llevarlas a cuestas, porque muchos de estos assets, es una palabra en inglés, muchos de estas cosas materiales que podemos llegar a lograr, lo único que puede ser en nuestra vida es una carga, ¿no? Una carga de soberbia, una carga de engreimiento, una carga por sentirme muy importante y muy especial, y los consejos espirituales nos dicen que no tenemos que tener esa carga, que aunque las tengamos tenemos que prescindir de ellas. Esa es la renunciación, poderlas tener pero no sacarle provecho más allá
que para el bien común, digámoslo así. Oye, pero a ver, aquí estás diciendo algo interesante, que si tienes estos beneficios materiales, cuentas, todo lo bueno que tengas, pero si entonces tienes enfermedad, que te quedaste sin trabajo, que además tienes problemas, que tuviste una separación y estás triste, o sea, cuando traes toda esta carga negativa, también puedes ser un obstáculo para ti, para tu desarrollo espiritual. Si no te das cuenta, si no reconoces que todas estas acciones te están cayendo mal, te están llevando a dolor, te están llevando a ansiedad, si no lo identificas, vas a tener que seguir cursando hasta que te des cuenta. Pero cuando te das cuenta que tener un mal pensamiento por alguien, o rencor, o celos, o ira por alguien te está causando un daño, cuando identificas que ya te está causando daño, cambias la moneda y entonces empiezas a soltar y empiezas a decir, no, pues que creía que era un tirano realmente es un gran maestro para mí en mi vida. Qué fuerte. Eso, a eso se debe de llegar, ¿no? Poder darte cuenta que puedes cambiar la moneda en cualquier momento, que de alguna acción sombría en tu vida, alguna oscuridad que te ha llegado, tú la puedes poner en el lado positivo y puedes entonces trascender ese problema, trascender ese círculo vicioso, trascender esa mala relación. Una enfermedad también una enfermedad. Una pérdida de trabajo, es donde dices, bueno, ¿qué me está enseñando esto? Así es. Aunque ¿Qué me ahí está la trayendo? tengas, y aunque te duela, y aunque tengas que ir al doctor, y aunque todo ese dolor, pero que sepas que tiene un sentido y un propósito en tu vida. Sí, sería capitalizar tus malas experiencias, ¿no? Si una mala experiencia te llega a tu vida y no la capitalizas, pues te va a seguir sucediendo y te va a seguir sucediendo hasta que la vida te haga entender algo. Y si no estás entendiendo eso, pues las pruebas luego empiezan a ser fuertes, porque al principio el despertar es de la orejita, de una manera muy dócil. Te dice, no hagas esto, anda muchacho, no seas travieso, no hagas esto. Pero si no haces caso al jalón de orejas, pues viene la bofetada. Y si no haces caso a la bofetada, viene la patada en el trasero. Entonces, la vida siempre te va a llevar a estos momentos en donde te están anunciando que debes de cambiar tu forma de reaccionar a las cosas, que debes de cambiar tu conciencia para poder acceder a mejores lugares, a lugares de perdón, a lugares de amistad, a lugares en donde tienes relaciones significativas con las personas. Ok, ¿y esto del vigor, a qué se refiere? El vigor, un valor fundamental en una sociedad relacional como la que vivimos es el vigor, tener energía, no derrotarse, querer salir adelante, a eso se refiere, con mucha honra, con mucho pundonor, querer hacer las cosas que te tocan hacer. Siempre vamos a tener obstáculos en nuestro diario hacer, en todo hay ciertos obstáculos, ¿no? Me tocó mucho tráfico, amanecí de malas, etcétera. Podemos tener muchos obstáculos en nuestro diario hacer, pero si nosotros seguimos teniendo estos arrestos entusiastas, si seguimos con este entusiasmo queriendo cumplir nuestras misiones, a eso se le denomina vigor. Vigor tiene que ver con seguir adelante en nuestro bien hacer. Como el entusiasmo por lo que nos toca hacer, el nivel de entusiasmo, siempre se está midiendo. Y si tenía que llegar a 100, porque estoy en 60, ¿qué me está faltando? Mirar o revisar para que pueda tener ese nivel. Así es. Eso que habla el vigor, ¿no? Y también te volví a repetir todo lo que son estas cualidades divinas, ¿no? Como las virtudes, ¿no? Como las virtudes. Esta es una consecución de virtudes, lo que hemos estado platicando. Y lo que es la consecución de las no virtudes o de los vicios, pues, es muy común, ¿no? El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia. Y dice Krishna, esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, ¿no? Como te decía hace rato, siempre, todos los días, libramos una lucha entre el bien y el mal, todos, absolutamente todos. Pero esta lucha es en nuestro interior. El demonio no está fuera de ti, el demonio está dentro de ti. Lo divino no está fuera de ti, está dentro de ti, pero está en tu mente, está en tu ser. Tú te tienes que ir dando cuenta, tú tienes que ir desarrollando una conciencia para saber que hay lugares en donde te son más cómodos, te son más amorosos, y lugares que te son más ansiosos y más dolorosos que otros. Toda esta lucha entre el bien y mal se da dentro de uno mismo. Eso es importante que lo platiquemos para el auditorio, ¿no? Por cierto, esto es el programa Intronauta, en búsqueda de tu ser.
y estamos hablando de las luces y las obscuridades de la conciencia. Oye, sería padre también que le recordemos a nuestra audiencia que se pueden suscribir al canal de YouTube de Radio Pasión US, donde van a poder escuchar la repetición de este programa y de todos los demás de nuestro equipo de locutores en nuestro canal de YouTube Radio Pasión, porque sí, Intronauta, que está iniciando con su ciclo de programas en búsqueda de tu ser, son temas que vale la pena volver a repetir y dejarlos que vayan permeando en la conciencia, porque estás tocando temas fuertes. Este programa, al ser un programa para buscadores, para todas aquellas personas que tenemos este gusanito de ir a un nivel mayor de conciencia, pues todos estos tips lo que pretenden es darle una bitácora de viaje a nuestros escuchas, ¿no? Poder darles estos puntos positivos y estas actividades que nos van a ayudar a desarrollar nuestra conciencia. Desarrollo de conciencia significa amor. No desarrollo de la conciencia significa miedo, significa tiniebla, significa obscuridad, ignorancia, en contraposición del amor, de la fe, de la confianza y de un lugar mejor. Todos tenemos este derecho de ponernos en mejores lugares, en lugares más significativos. Oye, José, ¿cómo defines a un buscador? ¿Cómo sé yo si estoy siendo buscadora o no? O de pronto sentí a lo mejor que me llegó una edad en que, no sé, las cosas no se acomodan, pero entonces quiero buscar algo nuevo para mi vida. ¿O cómo defines un buscador? El buscador es alguien que quiere ir en pos de mejores cosas, llámese felicidad, llámese amor, llámese significado. Un buscador es significado, una vida significativa, una vida... Estamos en un lugar tan seguro y limpio, pero que la audiencia diga qué está pasando ahí, ¿no? El buscador, ¿no? Simplemente estamos aquí, ¿no? Así es, en el café y hay ruiditos que van a ir integrándose a nuestra charla. Así es. Entonces estábamos elaborando lo que me preguntaste. Sí, del buscador. Del buscador. ¿Qué hace a un buscador, no? Ajá, ¿cómo se define? Este buscador, pues bueno, es que no hay una definición de buscador. Hay buscadores materiales y hay buscadores espirituales. Un buscador material es alguien que está queriendo sacar jugo todavía al mundo material, que quiere hacer un negocio, que quiere sacarle el jugo a este limón material para hacer utilidades, para ponerse en lugares mejores materialmente hablando, para estar cubierto y no tener que estar padeciendo tanto a nivel material. Pero sin eso embargo, se necesita en nuestra vida. No, yo no digo que sea malo. El mundo, ¿en dónde raya la parte sigue adelante y la parte que tú hablas? La parte fina es que si nada más ves lo material por lo material, no te lleva a ninguna significación. Si tú desarrollas económicamente un negocio, por ejemplo, y tú tienes un cúmulo de bienes que has hecho, tú has ganado dinero y tienes propiedades y tienes un fruto de ese hacer económico que tú estás haciendo. Conocimiento en varias áreas. Si eres un médico, un filósofo, un músico, lo que sea, tú tienes ese conocimiento. Si ese conocimiento solamente se queda encapsulado para ti mismo, no sirve. Si ese conocimiento, ese talento lo pones hacia la sociedad, es cuando tiene una significación. Se trata de no guardarlo, sino de compartirlo, y no es malo tener bienes materiales. Lo malo es material por material, tú acumular sin la pretensión de compartirlo algún día. O poner tu servicio a trabajar al mundo. Así es. Poner tus recursos, poner tu talento en pro de las demás personas y no nada más encapsularte a ti y guardártelo a ti y morirte con una cuenta de banco exagerada, cuando ese dinero lo pudiste haber puesto en ayudar a los demás o en general en pro de la humanidad, ¿no? A eso se llama. Entonces todo es la intención en donde estás poniendo tu hacer de tu Decía mi profesor de la maestra Sergio Fernández, el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Esto se ha escuchado hace siglos, ¿no? Sí. Que tenemos que servir, porque además en el servicio está nuestra esencia, nuestro talento. El buscador se da cuenta que cuando da de sí tiene un retorno dichoso. Cuando yo me estoy entregando, cuando yo estoy escuchando a alguien, cuando yo estoy acompañando a alguien, a mí me está reportando algo muy lindo de regreso, porque estoy viendo cómo yo estoy pudiendo aportarle a alguien. En contraposición a cuando yo nada más me aíslo y solo quiero mis propios placeres y no quiero incluir a nadie en mi propia fiesta. Eso es el ego, eso es el ego falso. En contraposición
cuando tú te abres y compartes conocimiento significativo. Entonces te pones en un lugar más significativo, estás ayudando a otras personas. Oye, a mí me cuestiona esta parte de ayudar, porque en algún momento de mi vida quise ayudar a un par de personas en algún asunto y yo fui muy mona a ofrecer mi ayuda, que después resultó un problema, porque yo quería ayudar a mi manera sin esperar a que me lo pidieran. Y me di cuenta que a veces hay que esperar a que me pidan la ayuda, porque es lo que realmente esa persona necesita de mí, cuando a lo mejor puedes estar acompañando o no sé, esto me conflictó en algún tiempo de mi vida, porque yo por querer ser muy buena y ayudar y muy servicial, pues provoqué problemas. En cambio, me doy cuenta que cuando me piden la ayuda específica, creo que puedo ser más útil. No, definitivamente, si alguien no te está pidiendo ayuda, tienes que respetar su proceso y tienes que dejarlo así. Si alguien no te está pidiendo ayuda, tú puedes identificar cuando alguien necesita ayuda y tú puedes ir a brindarle, apoyarlo, a brindarle tu apoyo. Sin embargo, a lo mejor esa persona en ese momento no te está pidiendo ayuda ni necesita tu apoyo. Entonces, en vez de causarle un bien, puede ser que le estés causando un conflicto y te digas, ¿sabes qué? No me interesa tu ayuda. Déjame a mí primero resolver lo que tengo que resolver. Porque no siempre estamos en la disponibilidad de pedir ayuda. Hay momentos en donde no necesitamos ayuda o no creemos que necesitamos ayuda. Entonces, tienes que respetar esos procesos. Podría ser un poco de soberbia decir, es que yo estoy bien y veo que estás mal, entonces... Así es. O sea, no es que se lo digas, pero yo creo que podría ser de otra manera. Y entonces es esta frase que últimamente me ha taladrado mucho, ¿no? Respeta los procesos ajenos. Así es. Dejar que cada uno viva la experiencia que tiene que vivir y no querer controlarla desde la postura que yo veo. Sí. Cuando alguien sale a pedirte ayuda es porque esa persona considera que tú lo puedes ayudar, porque te ha oído, porque te ha visto, porque tu hacer le inspira. Entonces esa persona cuando viene y te pide ayuda, se la puedes brindar. En contraposición a alguien que no te ha pedido ayuda y tú quieres ayudarlo cuando todavía él no identifica. No, hay que tener un timing muy específico para poder ayudar exactamente, ¿no? Es mejor brindar ayuda, compañía, acompañamiento cuando la gente está en la predisposición de hacerlo. Pero si uno no identifica que necesita ser ayudado, pues tiene que esperar, tiene que irse a un ciclo todavía de dolor, hasta que no le duela bien o hasta que no le duela bien y bonito, entonces no va a brincar y no va a llorar y no va a ir en pos de ayuda. No tiene uno que respetar eso también, ¿no? Oye, José, nos has dicho la parte de las luces y las sombras. A mí me gustaría que compartieras tú, no voy a compartir una luz mía, que compartieras algún momento de tu vida donde hayas identificado una sombra importante que después pudiste poner de luz. Claro. Pensaba o pienso en una persona con la que trabajé hace muchos años. Esta persona era un amigo mío. Hace muchos años trabajé con un amigo mío, era un vecino. Y por azares del destino él fue mi jefe en un trabajo, ¿no? Y de pronto esta persona enfermó, de pronto esta persona ya no pudo trabajar porque tuvo un problema de salud muy serio. Y yo me acuerdo esta obscuridad que tuve porque en vez de sentir compasión por esta persona, me alegré porque yo tenía una rivalidad con él. Entonces, cuando ves que un contrincante ya no tiene cualidades para seguir adelante y tú te sientes en una carrera, en una competencia con él y esta persona no está pudiendo con el paquete, esa es una obscuridad porque me sentí con mi ego, con mi soberbia, diciendo, yo voy a poder ocupar su posición, yo voy a poder ocupar su puesto, o acabé siendo más que él, ¿no? Entonces es una obscuridad. Ahí vi claramente cómo estaban nuestros egos chocando. Bueno, obviamente te estoy hablando de hace muchos años, pero ahí me di cuenta de una obscuridad de desear el mal a alguien, de desear que alguien no logre sus metas, de desear que alguien no logre su salud incluso. Entonces, cuando eso lo reflexioné, pues me llevó a una pena terrible. O sea, dije, ¿qué clase de persona soy, no? ¿Por qué estoy teniendo estos pensamientos tan mezquinos? Entonces, ahí fue un darme cuenta de que no estaba funcionando a un nivel empático, sino estaba funcionando a un nivel de dos egos que están en contraposición. Esa es una oscuridad que quiero compartir, ¿no? Cuando estoy queriendo que la gente o los demás no logren sus objetivos porque yo siento envidia o porque siento celos y no quiero que el otro se encumbre y yo también quisiera ser más que él y no estamos llegando a ningún lugar benéfico para los dos, ¿no? Sí, que además de que al otro le vaya bien, no implica que a ti no te vaya bien, aunque es muy interesante lo que comentas, porque en los trabajos se compite a veces
puesto y solo hay un puesto, entonces solo puede haber uno que ocupe eso. Sí. En los trabajos se suele tener muchas envidias y mucha competencia, justamente además la educación occidental tradicional de nosotros, siempre en la escuela nos dijeron que la competencia iba a estar brutal allá afuera y que más vale que te prepararas muy bien porque iba a haber competencia y tú tenías que ir a quitarle ventas a otra empresa o tienes que ir a ser más que otro vendedor de otro lado. O sea, quiere decir que tú tienes que ir a conseguir los recursos y que los otros no los tengan, ¿me explico? Es una competencia que parecería que no tiene que ver con hermandad, ¿no? Te dicen, tú tienes que hacer esto que los otros no están haciendo. Entonces yo pienso, ¿y los otros que no están haciendo eso, qué van a comer o de qué van a vivir o qué lección tienen que obtener? ¿Me explico? Entonces, este nivel de competencia mundano es insano. Afortunadamente la sociedad se está dando cuenta de ello. O sea, yo ya no salgo a competir con los demás, yo salgo a dar lo mejor que pueda dar yo mi servicio. Eso es muy diferente a yo poder dar lo que yo tengo que dar con la mejor calidad posible y no porque estoy compitiendo contigo, sino porque yo estoy identificando que yo puedo dar algo y lo voy a salir a dar de la mejor manera posible. Ahí ya no estoy compitiendo contigo, ahí estoy poniendo lo mejor que puedo para los demás. Esa sería una luz en contraposición de una oscuridad, de cuando fui envidioso, fui mezquino, fui celoso y cuando me pude ir brindando a los demás. Ojo, todavía estoy mezclado, o sea, no quiere decir que todas mis actividades sean luminosas. Todavía tenemos nuestras acciones, todavía tengo acciones o actividades no luminosas. Cada día me doy un poquito más de cuenta, pero también me las permito, porque también somos como niños chiquitos que estamos empezando a caminar, somos estos bebés espirituales que estamos dando nuestros pasitos y también tenemos que permitir caminar. O sea, esto es ensayo y error. La intención tiene que ver con explorar una actividad e ir viendo cómo te estás sintiendo con ella. No significa que yo ya estoy en mis luminosidades y nunca más voy a tener obscuridades. Eso no es así. Siempre va a haber retos para el buscador espiritual. El buscador espiritual siempre va a tener retos, como cualquier otro buscador en la vida. Siempre tenemos retos y son retos de conciencia. Oye, a ver, ahorita decías que tú te dabas cuenta de esta posición que tuviste tú en ese trabajo y que bueno, cada vez te vas observando más. ¿Qué pasa cuando estás en un equipo de trabajo y el equipo te lleva porque tienes que hacer cosas que a veces no van en concordancia con tus valores y te vienen estas ruidos mentales o en el corazón de es que esto no es lo que yo quisiera? Y como decías, esta competencia a veces tan fuerte que estás en un trabajo y lo tienes que hacer porque pues, es como ir a atacar al otro a nivel... Sí, es una guerra. Pues sí, no, yo digo una guerra y sí, es una guerra. Es una guerra. Pero cuando estás en un equipo, estás en una empresa, de ahí depende tu trabajo, el sustento para tu familia, pero tienes que estar ahí. Pero ¿cómo manejas eso? Cuando ya no es nada más yo me hago a un lado, sino lo tengo que hacer porque así es el reto de la empresa. Bueno, pues es una pregunta difícil, mi querida Laura, ¿no? Si estás en un trabajo y te están exigiendo resultados en ese trabajo, que es lo que hemos venido viviendo en un mundo material común y corriente, pues tienes que dar tu mejor esfuerzo. Lo que te puedo decir al respecto es que tú da tu mejor esfuerzo, tu más honesto y mejor esfuerzo por apoyar un grupo, por sacar un resultado, tú puedes dar tu mejor esfuerzo. Y no sin estar pensando en que este esfuerzo que tú estás haciendo le va a quitar el pan a los de la otra empresa que son tus contrincantes o tus rivales, sino tú estás aportando tu talento para esa empresa, para ese equipo de trabajo que tienes. Tú tienes que tratar de dar tu esfuerzo sincero y honesto en pro de un equipo. A mí me pasa muchas veces que cuando yo no tengo el liderazgo de ciertas tareas o de ciertos proyectos y alguien más lo está liderando, mi mente empieza, yo lo podría hacer mejor. Me empiezo a decir, yo lo podría hacer mejor o yo tengo una idea mejor. Y en vez de aportarla honestamente y abrirle y decirle al líder, oye líder, fíjate que tengo esta idea, se me ocurre que podemos hacer esto, se me ocurre que podemos solucionar esto de esta mejor manera. No, en vez de abrirme y compartirlo, estoy todo el tiempo, no, voy a boicotearlo, no, lo voy a hacer tropezar, no voy a dejar que se desarrolle, ¿no? Y eso es muy mezquino, no estoy identificando el bien del grupo, sino nada más estoy identificando mi propio beneficio. El ego. Y también valdría la pena también cuestionarse, ¿no? ¿Qué hago en una empresa donde yo no me siento que estoy en congruencia con los valores, ¿no? También mirar qué hago y por qué no fluyo y por qué no avanzo, porque a veces puede ser que no esté en el lugar adecuado y tenga que dejar, ¿no? Sí. Nada más dejarlo ahí como en la mesa. No, pues la vida nos trae un montón de situaciones que son ensayo y error. Me refiero a que tú te puedes dar cuenta en un momento dado que la empresa donde estás trabajando no comparte los ideales ni comparte
tus valores, y entonces tú tienes el libre albedrío de poder irte a otra empresa. Es lo que te decía, uno va buscando su propia tribu, uno va buscando a esa propia gente con la que resuenas mejor, y te vas saliendo de lugares en donde no te sientes apreciado ni te sientes aprovechado, y vas buscando esos lugares en donde te sientes bien recibido, en donde vibras mejor con la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí, a pocos minutos de terminar este programa Intronauta, ¿qué más te falta compartir esto que tú quieres de las luces y las sombras? Nada más me gustaría decirle al auditorio que todos tenemos luces y obscuridades, que de esto se trata este programa. Y es identificar aquellas cosas que ya no te sirven, que te causan malestar, que te causan pesar, ir cambiándolas por estas acciones o estos pensamientos o estas palabras que te hacen aperturarte a otros, que te hacen hacerle el bien a otros, que te hacen relacionarte de una manera más amorosa con otros, que te hacen aceptar. Uno puede identificar estos dos tipos de acciones, ¿no? Todo esto salió por esta lucha perenne entre el bien hacer y el mal hacer. Siempre van a haber estas dos polaridades, como te decía, el bien y el mal. El bien es alguien que le da a muchos, el mal es alguien que nada más se quiere dar a sí mismo, que nada más quiere la fiesta para él, en contraposición a los que quieren la fiesta para todo el mundo, los que quieren hacer un mejor mundo, los que quieren salvar el mundo de alguna manera, abriéndose, apoyándonos, y los que quieren seguir con sus pequeños reinos egocéntricos desde donde ellos se quieren seguir dando a sí mismos, ¿no? Te comentaba brevemente una anécdota. Hace un tiempo la comentaba de que cuando era niño estábamos en una piñata, ¿no? Estábamos pegándole una piñata en un cumpleaños. Y a mí me tocó mi turno, entonces le empecé a dar a la piñata y le pegué al hilo que cuelga la piñata, y la piñata cayó completa y yo la agarré. Y me salí corriendo con la piñata. Yo era un niño. Entonces ahí van los adultos, los papás y todos fueron a perseguirme y me hicieron agarrar la piñata para llevarla a compartir con los demás que estaban también tronando la piñata. Yo decía, como yo le pegué a la piñata y me agarré todo el dulce y toda la fruta para mí, yo me voy corriendo con mi botín. Y entonces esa fue una gran lección. Tuvieron que ir por mí los adultos para regresarme con la piñata, ya lo rompieron y ya me tocó la parte que me correspondía a mí. Eso fue un buen ejemplo de un egocéntrico que quería salirse con la piñata para él solo, ¿no? Es una anécdota que bueno, aquí hablamos de la piñata, pero en el mundo que no es México, que no saben qué es una piñata, ¿no? En las celebraciones de cumpleaños y en algunas fiestas es a ver, ¿cómo describes? Pues es un objeto que se cuelga, una piñata es un objeto que se cuelga y se llena de dulces y de fruta, de cartón o de barro, y se le da de palos por turnos. Los niños le empiezan a pegar a la piñata, entonces la rompen y se desparraman todos los dulces y la colación y la fruta. Entonces todo mundo agarra de lo que estaba dentro de la piñata, ¿no? Es un regalo, es un itacate, ¿no? No, y justo, bueno, un niño le pega a la piñata y cacha los dulces, pero esa misma piñata puede traducirse en nuestra vida adulta, madura o inmadura, ¿no? Donde queremos todos solo producir. La piñata es nuestro mundo. La piñata son todos los recursos que compartimos como humanidad, y todos esos recursos son de todos, le corresponden a todos, ¿no? Y en la medida que podamos hacernos consciente de los recursos que tenemos para todos y los pudiéramos compartir, pues seguramente vamos a tener un mundo más armonioso, ¿no? Oye, y en estos minutitos te voy a dejar aquí con la idea del sufrimiento. Cuando estamos en este sufrimiento por apegos, por cosas, también se traduce en sombras, aunque bueno, yo creo que lo tocarás más adelante en otro programa, pero este sufrimiento también lo podemos traducir como esta sombra, cuando a veces sufrimos por cosas que nos atoran mucho, que sufrimos por cosas que no tienen tanta importancia, con nuestros apegos, ¿puede ser? Sí, pues podemos sufrir por cosas que no están en nuestro control. Hay que identificar si estamos sufriendo por cosas que podemos nosotros cambiar, si está en nuestro poder cambiar una actitud, una actividad, y si no la podemos cambiar y las tenemos que aceptar. El sufrimiento viene de no aceptar las cosas como son. El sufrimiento viene de no aceptarte, de no aceptarme, y entonces el sufrimiento viene de esta ignorancia de no poder relacionarme con los demás, de no poder relacionarme más que desde donde yo quiero relacionarme, ¿no? No se están cumpliendo mis expectativas, no se están cumpliendo mis caprichos, no se están cumpliendo mis ideas, entonces me lleno de enojo y de ira y no puedo aceptar a los demás. Entonces el sufrimiento tiene que ver con esas posiciones en donde yo no me estoy brindando, sino nada más se están frustrando mis propias expectativas de cómo deberían ser las cosas.
O sea, muchas veces el sufrimiento es una sombra. El sufrimiento es hermoso, parecería una sombra, pero el sufrimiento es importante. De hecho, para un buscador espiritual el sufrimiento es el primer punto para emprender un viaje de descubrimiento, cuando estoy sufriendo por algo. Porque hay otros buscadores que no necesitan sufrir para buscar. Puede haber buscadores que les gusta investigar, que les gusta por un tema intelectual abordarlo, conocerlo, estudiarlo, y hay buscadores que empiezan su camino desde el dolor, porque ya no aguanto este dolor y tengo ya que irme a aliviar de alguna manera. Entonces hay tipos de buscadores. Por lo general, hoy en el mundo material, como están las cosas, todos buscamos de alguna manera derivado de un dolor, de una duda existencial, de uno sentirnos cómodos en la vida, de uno sentirnos cómodos en una relación. Cuando llegan esos dolores es cuando nos da la gana de empezar a buscar otros horizontes, otros caminos. Es como la opción, ¿no? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Así es. Y a partir de ¿hacia dónde me puedo mover? ¿No? Afortunadamente sabemos que hay terapias, que hay amistades, ¿no? Si tú tienes un problema, por ejemplo, una relación de pareja ya muy problemática, no te tienes que quedar ahí, puedes salir de ella y puedes buscar ayuda y puedes irte a un lugar en donde no vas a tener un conflicto de tal bueno, eso lo vamos a tener que dejar para otro programa. Es un tema muy extenso, así porque seguramente habrá muchos tips y muchas personas que estén viviendo eso, y además cómo pueden aportar antes de salir corriendo, ¿no? Que procesos y pasos para un crecimiento. Pues bueno, en estos 3 minutos, pues es tu programa, algo que nos quieras decir. Pues vamos a seguir platicando de todos estos tips, ¿no? De desarrollo de conciencia, de desarrollo espiritual, que hoy tanto en el mundo son necesarios, ¿no? Como hablábamos en el programa anterior, la pandemia ha sido un alicate para poder ir en pos de aquellas cosas más significativas, ¿no? Nos ha hecho a todos replantearnos muchas cosas, muchos procederes que tenemos dentro de nosotros mismos, y definitivamente sí podemos irnos a lugares más luminosos, de mayor conciencia, y podernos sentirnos mejor, podernos sentirnos más entonizados con la vida, con las leyes universales, ¿no? Y podemos dejar nuestros rincones oscuros, nuestros rincones egocéntricos, ¿no? Eso es lo que nos leyes conviene. Universales también, nos tienes que ir desglosando todos estos términos, porque vamos a hacer un programa de leyes universales. Ajá, pero algunas personas pueden decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Cuáles son? ¿En dónde se encuentran? ¿No? Hay mucho. Así es. Pues bueno. Muchas gracias. Pues te agradezco, Laura, por haber estado aquí en el programa. Esto es Intronauta, esto es Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y un gusto otra vez compartir contigo, estimada Laura. Gracias por ser mi interlocutora y sobre todo por tus entrevistas y tus preguntas muy atinadas para nuestra audiencia. Te agradezco muchísimo. Pues muchas gracias a ti por la invitación, y gracias a Paula Guzmán por hacer posible este espacio en Radio Pasión, y a Ricky Gómez por la edición de este programa. Y bueno, pues repetir que este programa pasa los jueves a las 8 de la noche y tiene una repetición el día domingo a las 9 de la mañana por radiopasionus.com. Pues muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a tu audiencia aquí en Intronauta. Esto es Intronauta con José Lo y Laura. Gracias. Gracias.